Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que la verdad conmueve bastante y es casi universal, las tumbas del soldado desconocido. Para guiarnos un poco en esto, hemos reunido información de varias fuentes y vamos a usar como base un artículo bastante detallado de Wikipedia para intentar entender bien qué son estos monumentos y por qué son tan importantes. El objetivo, pues, es entender de dónde sale esta idea, qué simboliza realmente y cómo ha ido apareciendo en distintos sitios del mundo. Es como un viaje, ¿no? Por la memoria colectiva, por el duelo y por el homenaje a gente que dio su vida sin que supiéramos quiénes eran. Vale, vamos a empezar a rascar un poco. Casi todo el mundo piensa en la Primera Guerra Mundial al oír esto, pero ¿de verdad fue una idea totalmente nueva? ¿Había ya algo parecido antes? Y sobre todo, ¿qué pasó justo entonces para que esta idea, digamos, prendiera con tanta fuerza? A ver, empecemos por lo básico. Una tumba de exundada desconocido, como la entendemos hoy, es ese monumento nacional, ¿verdad? Que tiene los restos de un soldado que no se pudo identificar y que simboliza a todos los que murieron anónimamente por su país en una guerra. Y sí, la idea moderna cuajó justo después de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y para captar el porqué de ese momento, hay que imaginarse la escala de la Gran Guerra. Fue una carnicería industrializada. La capacidad de destrucción era, nunca vista. La artillería, las trincheras. Eso es. La artillería masiva, las condiciones inhumanas de las trincheras, todo eso provocó una cantidad brutal de bajas. Y muchísimas, pero muchísimas, eran imposibles de identificar con la tecnología de entonces. Claro. Millones de familias se quedaron no solo con el dolor de la pérdida, sino con la angustia terrible de no tener un cuerpo que enterrar, ni una tumba donde ir a llorar. Eso creó una herida social enorme, ¿sabes? Y una necesidad casi física de encontrar una forma colectiva de llevar ese duelo y de honrar a todos los desaparecidos. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, súper interesante. Porque eso de honrar a los caídos sin nombre no nació así de repente en 1918. La fuente que tenemos menciona un ejemplo que me ha dejado, bueno, dándole vueltas. Un santuario en Jinju, en Corea, Ah, sí. que data de 1592, después de la guerra Imjin contra Japón. Y lo más fuerte es que no era solo para soldados, era para toda la gente que murió defendiendo la ciudad. Civiles también. Es increíble ese dato. Y que hacían sacrificios estatales allí 2 veces al año hasta principios del siglo XX. ¿No te parece que esto dice mucho sobre lo universal que es esta necesidad de recordar al anónimo? Totalmente. Es una conexión importantísima. El caso de Jinju es extraordinario por lo antiguo y por lo que dices, por incluir a todos, honrar a civiles y militares juntos. Sugiere que se enfocaban en la defensa de la comunidad entera, ¿no? Frente a un peligro gordo. Claro. Demuestra que esa necesidad humana de reconocer el sacrificio anónimo, de gestionar juntos una pérdida masiva, es muy profunda, muy antigua. No es un invento del siglo XX, ni mucho menos. Y no es el único caso anterior, ¿eh? En Europa, la fuente también habla del monumento Landsoldaten, el soldado de infantería, en Fredericia, Dinamarca. Es de 1849, por la Primera Guerra de Schleswig. ¿Cierto? Quizá no tenía ese énfasis tan marcado en el anonimato total como símbolo nacional, como las tumbas que vinieron después, pero sí parece un paso hacia reconocer al soldado de a pie, ¿no? Más allá de los generales y los héroes con nombre y apellidos. Exacto, el monumento danés ya apunta a valorar al soldado raso, al común. Lo que distingue el impulso moderno, el de después de la Primera Guerra Mundial, es que se juntaron varias cosas. La escala brutal de muertes sin identificar, el auge de los nacionalismos que veían al pueblo en armas como la nación misma, y, la propia guerra industrial que deshumanizaba la muerte. Claro, la despersonalización. Eso es. Todo eso creó el ambiente perfecto para que la idea del soldado desconocido, así, anónimo y representando a toda la nación, no solo apareciera, sino que se convirtiera en un fenómeno mundial. Los ejemplos anteriores muestran la necesidad, pero la Gran Guerra le dio la forma y la potencia que conocemos. Volvamos entonces a ese momento clave, justo después de la Primera Guerra Mundial. La idea moderna parece que toma cuerpo casi a la vez en Reino Unido y Francia, que eran aliados y estaban, destrozados por la guerra. Sí. En Reino Unido, la figura central parece ser el reverendo David Railton. Era capellán en el Frente Occidental. Y la historia que se cuenta es que en 1916, cerca de Armentières, vio una tumba muy simple, con una cruz de madera y escrito a lápiz:
An Unknown British Soldier, un soldado británico desconocido. Esa imagen tan sencilla y a la vez tan potente se le quedó grabada. Y años después, ya en 1920, le escribió al deán de Westminster proponiéndole la idea: traer el cuerpo de un soldado británico no identificado desde Francia y enterrarlo con todos los honores en la abadía de Westminster, como representante de todos los caídos sin nombre. Una idea potente. ¿Qué crees que hizo que esta propuesta en concreto calara tanto y tan rápido? Porque no se quedó en la carta de un capellán, ¿eh? Tuvo apoyo al más alto nivel, el primer ministro, el rey. Yo creo que conectó de lleno con la herida abierta de la sociedad británica. La sensación de pérdida era tremenda y además muy democrática. Afectaba a todos, ricos y pobres. Millones de personas no tenían dónde llorar a sus muertos. Era una necesidad real. Claro. Y la propuesta de Railton daba justo eso. Un lugar físico y sobre todo simbólico para el duelo nacional. Era una forma de dar sentido, dar reconocimiento al sacrificio individual dentro de esa masacre colectiva. Daba consuelo, un punto donde enfocar el dolor. Por eso, cuando la idea llegó a oídos de Lloyd George y del rey Jorge V, la apoyaron a tope. Vieron su poder para unir y, de alguna manera, sanar al país en un momento de trauma brutal. Y mientras pasaba esto en Reino Unido, ¿en Francia qué? Las fuentes dicen que fue algo paralelo, casi calcado en el tiempo. Así es. En Francia, la idea llevaba incluso más tiempo rondando. Ya en 1916, en plena guerra, un tal François Simon, que era presidente de una asociación para la memoria de los caídos, Les Souvenirs Français, propuso algo parecido: honrar a un soldado desconocido. ¿Tan pronto? Sí, la idea fue cogiendo fuerza y en 1919 se aprobó una ley para traer los restos de un soldado no identificado al Panteón de París, el sitio donde están enterradas las grandes figuras de la República. Es increíble esa sincronía. Dos países aliados, habiendo pasado por el mismo horror, llegan a la misma solución simbólica casi a la vez. ¿Hubo diferencias en cómo lo plantearon? Pues aunque la idea era la misma, hubo sus matices. Lo de llevarlo al Panteón en Francia era quizás más republicano, ¿no? Poner al soldado anónimo al nivel de los grandes hombres de la nación. Pero al final, después de bastante debate público y una campaña que pedía un sitio más popular, más accesible, potentísimo, pero quizá con una conexión más directa con las victorias militares y con la gente. En Reino Unido, elegir la abadía de Westminster conectaba al soldado desconocido con siglos de historia, de reyes, de iglesia. Dos enfoques distintos pero con el mismo objetivo. Exacto. Ambas elecciones buscaban el máximo honor, la máxima visibilidad. Y las ceremonias centrales se planificaron para un día muy cargado de significado. El 11 de noviembre de 1920, el segundo aniversario del armisticio. En Londres, el entierro en Westminster debió ser, un evento de una solemnidad y una emoción tremendas. Sí, las crónicas hablan de una emoción desbordante. Y en París, aunque el entierro final bajo el arco fue en enero de 1921, la ceremonia principal de homenaje también fue en el armisticio de 1920, con el ataúd expuesto allí. La fecha fue clave, claro. El día del armisticio ya era el momento del recuerdo colectivo. Hacer las ceremonias ese día las fijaba para siempre en la memoria nacional de la guerra. Y los lugares, como decíamos, no podían ser más importantes. Enterrar a un soldado sin nombre en Westminster o bajo el Arco del Triunfo era una declaración muy fuerte, ¿no? Radical, sí. Era decir, el sacrificio del ciudadano normal, del soldado anónimo, vale tanto y merece el mismo respeto que el de los reyes, presidentes o mariscales. Elevaba la idea de nación y el papel de la persona corriente dentro de ella. El impacto, por lo que parece, fue inmediato y fue más allá de sus fronteras. No se quedó solo en Reino Unido y Francia. La idea prendió como la pólvora. Totalmente. Ya en 1921, fíjate, solo un año después de las ceremonias de Londres y París, Estados Unidos inauguró su propia tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, que ya era un lugar sagrado para la memoria militar. ¡Qué rápido! Rapidísimo. Y ese mismo año, Portugal creó su túmulo do soldado descoñecido en el monasterio de Batalla, un sitio súper ligado a la historia de Portugal. E Italia inauguró la tomba del Milite Ignoto en el altar de la patria en Roma, un monumento enorme, central en la historia de la unificación italiana.
Que otras potencias vencedoras lo adoptaran tan rápido demuestra la fuerza y la universalidad que se le vio al símbolo desde el minuto uno. Y a partir de ahí, la idea ya no paró de extenderse. La lista de países con monumentos parecidos es enorme y cubre geografías, culturas, guerras muy distintas. No se limita solo a la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. Y aquí es donde se ve cómo el concepto se adapta. Más que hacer una lista larguísima, podemos fijarnos en algunos ejemplos que muestran esa variedad. Serbia, por ejemplo, tiene su monumento al héroe desconocido en el monte Avala, cerca de Belgrado. Recuerda las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, y está construido sobre las ruinas de una fortaleza medieval, añadiendo capas de historia. O si miramos más allá de Europa, has mencionado Egipto antes. ¿Cómo encaja ahí? El caso de Egipto es curioso. Su memorial al soldado desconocido en el Cairo se construyó después de la guerra de Yom Kippur de 1973. Pero lo particular es que también está allí la tumba del presidente Anwar Sadat, que fue asesinado en 1981 justo en ese lugar, durante un desfile militar. Vaya. Esto crea una conexión muy directa y compleja entre el soldado anónimo, un líder político moderno, y un evento trágico de la historia reciente del país. No es solo un recuerdo de guerras pasadas, es un espacio cargado de significados políticos de ahora mismo. Y en Asia, mencionaste India. Sí, en Nueva Delhi, bajo la puerta de la India, está el Amar Jawan Jyoti, que significa la llama del soldado inmortal. Técnicamente es un cenotafio, o sea, un monumento simbólico sin restos humanos debajo. Recuerda a los caídos desde la independencia en 1947. Y ahí el énfasis está en la llama. Exacto, en la llama eterna. Es un símbolo de recuerdo perpetuo que está muy presente en muchas culturas, también en la India. Muestra cómo el concepto se adapta usando símbolos que resuenan culturalmente en cada sitio. Incluso hay variantes, como tumbas del marinero desconocido en Chile o Ucrania. La idea central se mantiene, pero cada país la adapta a su historia y su cultura. Entonces, si intentamos sacar la esencia, ¿qué es lo que hace que esta idea sea tan potente y dure tanto en culturas tan distintas? La clave parece ser el anonimato, ¿no? Sin duda. Ese conocido solo por Dios, como dice la famosa inscripción de Arlington y otras, ese es el corazón del poder simbólico. Al no tener nombre, ese soldado puede ser cualquier soldado. Para quien visita el monumento puede ser su hijo, su abuelo, su vecino, o simplemente un compatriota abstracto, que representa el sacrificio de todos. Permite una conexión personal muy fuerte. Muy profunda, sí. Y a la vez universal dentro de la comunidad nacional. Cada persona puede proyectar ahí su propio dolor, su propio recuerdo o su sentido de pertenencia. Todo en esa figura única y anónima. Y mencionabas otros elementos simbólicos que suelen acompañar a estas tumbas, como las llamas eternas. ¿Hay más cosas que se repitan? Sí, las llamas de cuernas son muy comunes. Las hemos visto en India, Egipto, pero también están en España, Francia, Estados Unidos, Rusia, muchísimos sitios. Simbolizan la memoria que no se apaga nunca. Otro elemento clave son las inscripciones solemnes. Le dan una capa de significado extra, muchas veces conectando el sacrificio moderno con ideas más grandes sobre la patria, el deber, incluso la filosofía. Recuerdo que la fuente citaba unas inscripciones muy potentes en la tumba de Atenas, la que está frente al Parlamento griego. Eran de Tucídides, ¿verdad? Me impactaron bastante. Exacto, del famoso discurso fúnebre de Pericles que recogió Tucídides. Una inscripción dice: «Una cama vacía se tiende por los desaparecidos». Se refiere a una antigua costumbre ateniense, en los funerales de Estado por los caídos en guerra. Llevaban un féretro vacío por aquellos cuyos cuerpos no se habían encontrado. ¡Qué fuerte! Y la otra dice: «Androna epiphanon pasagetapos», que se traduce como «La tierra entera es la tumba de los hombres ilustres». Son frases de hace más de 2400 años. Conectan el monumento moderno con una tradición clásica profundísima de honrar el sacrificio por la ciudad conocido y desconocido. Le dan una resonancia histórica y filosófica brutal. Hablando de los restos en sí, una condición fundamental era que el soldado elegido fuera de verdad imposible de identificar con los medios de la época. ¿Cómo se aseguraban de eso? El proceso de selección solía ser muy cuidadoso, muy deliberado, justo para garantizar ese anonimato total y evitar que una posible identificación futura rompiera el símbolo. Lo normal era exhumar los restos de varios soldados no identificados de distintos campos de batalla importantes. Ajá. Esos ataúdes se juntaban en un sitio y a menudo se dejaba que una figura simbólica, un soldado raso condecorado pero muy herido,
o un oficial de alto rango que no hubiera conocido a los caídos eligiera uno al azar. Ese soldado, elegido en condiciones que hacían imposible saber quién era, se convertía en el representante de todos los demás. Pero claro, la ciencia avanza que es una barbaridad. La tecnología de análisis de ADN ha evolucionado de una forma que era impensable hace un siglo. La fuente menciona el caso del teniente Michael Blasey, un piloto de Estados Unidos derribado en Vietnam. Sus restos estuvieron en la tumba de los desconocidos de Arlington desde 1984 hasta 1998. Sí, lo recuerdo. Y entonces, pruebas de ADN permitieron identificarlo y devolverlo a su familia. Esto abre una pregunta interesante. ¿Cómo afecta esta capacidad científica al concepto mismo del soldado desconocido? ¿Lo debilita? Es una cuestión muy pertinente en el siglo XXI, sí. La posibilidad de identificar restos que antes eran anónimos sí que desafía la idea original de desconocido. Plantea preguntas sobre si se debería intentar identificar los restos que aún están en esas tumbas o si se deberían elegir nuevos desconocidos de guerras más recientes con criterios que ya tengan en cuenta estas tecnologías. Sin embargo, yo creo que la esencia simbólica del monumento sigue viva. ¿En qué sentido? Aunque ya no sea desconocido. Bueno, en que estos monumentos se crearon en un momento histórico concreto, bajo la premisa de que era imposible identificar a ese soldado en ese contexto. Ese soldado se eligió para representar a la multitud enorme de caídos, cuyos restos nunca se encontraron o identificaron y que siguen siendo miles y miles en todas las grandes guerras. Entiendo. Que luego se identifique a un individuo, como el teniente Blassie, aunque sea muy importante para su familia, no necesariamente anula el propósito simbólico del monumento como homenaje a todos los que siguieron y seguirán siendo anónimos. El símbolo, en cierto modo, ya ha ido más allá de la identidad física de los restos concretos que tenga dentro. Pero vamos, que es un debate abierto, ¿eh? Cómo gestionar estos sitios en la era del genoma. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo lo que hemos charlado, hemos visto que la idea de honrar al soldado desconocido, aunque tiene ecos en la historia antigua y ejemplos anteriores como en Corea o Dinamarca, realmente estalló como un fenómeno moderno y mundial después de la catástrofe humana que fue la Primera Guerra Mundial. Sí, ese fue el catalizador. Impulsada casi a la vez por Reino Unido y Francia sobre 1920, la idea se extendió como la pólvora por todo el mundo, adaptándose a distintas culturas y países, y se consolidó como un símbolo potentísimo de memoria colectiva, de duelo nacional compartido, y sobre todo como el reconocimiento máximo al sacrificio de tantísima gente que dio su vida por su país sin que ni siquiera su nombre quedara escrito en una lápida. Y es clave insistir en que estos monumentos no son solo cosas del pasado, siguen siendo espacios vivos de memoria y de reflexión hoy en día. Nos ponen cara a cara de forma muy directa con el coste humano real de la guerra. Son un recordatorio constante en un mundo que, por desgracia, sigue teniendo conflictos. Anclas para la memoria. Exacto. Anclas para la memoria colectiva, fundamentales para que las sociedades no olviden las lecciones del pasado. Y además, nos enseñan cómo la identidad de un país se construye y se refuerza también, recordando y honrando sus sacrificios compartidos. Visitar una tumba del soldado desconocido, da igual en qué país, es una experiencia que te hace pensar, a nivel personal, sobre el valor de cada vida humana perdida, y al final, sobre la necesidad urgente de trabajar por la paz y el entendimiento entre la gente. Y me queda una última reflexión ahí flotando. En esta época nuestra, donde la tecnología, sobre todo el ADN, nos da una capacidad casi mágica para descubrir identidades perdidas, ¿mantiene la idea del soldado desconocido la misma fuerza, el mismo tipo de misterio y poder simbólico que tuvo hace 100 años? Buena pregunta. ¿O está cambiando nuestra forma de entender y de relacionarnos con estos homenajes? Quizás la pregunta de verdad es: ¿cómo nos cambia a cada uno y como sociedad la experiencia de estar físicamente delante de esa tumba anónima que, justo por ser anónima, quiere representarlo todo? Algo para darle una vuelta, ¿no?